por la tucumanafm.com. Comunícate con nosotros 3813-623-581. Nuestro WhatsApp, tu radio. Diez de la mañana, 17 minutos. Mira, yo ya me relajé, ya me relajo para escuchar lo que ha preparado nuestro compañero Gabriel Sassano, que está con el micro del Mundial y lo había prometido. Un bloque particular, no sabemos si va al Mundial o no, así que lo tenemos que hacer ahora. Lo hacemos hoy porque quizás esta tarde ya quede viejo. Claro. Sí, porque hoy vamos a hablar de dos selecciones o de dos países que no tienen su lugar asegurado en el próximo Mundial, pero que en algún momento fueron un solo país y que tienen una rica historia futbolera al punto tal que llegaron juntos dos veces a la final del mundo, ¿no? Estoy hablando de Checoslovaquia, que ha sido dos veces subcampeón mundial, que ha sido campeón de Europa, ha ganado una Eurocopa, que ha sido de esas potencias que no terminaron de consagrarse en su momento, que después se separaron y que desde su separación para acá le ha costado un poquito, y vamos a hablar de todo eso, pero no solo desde el punto de vista futbolero, sino desde la historia y la geografía de estos dos países hoy que en algún momento supieron ser uno, ¿no? Y lo tenemos en el mapa justamente para mostrarlo. Hoy República Checa, ahí lo vemos en azul, y Eslovaquia, que la vemos en naranja, están en el centro de Europa, ¿sí? En el corazón del viejo continente, y así, conformado como una sola cosita, un solo estado, formaron en su momento la vieja y recordada Checoslovaquia, que nació en 1918. Sí, Checoslovaquia nació tras la caída del Imperio Austrohúngaro, la parte que hoy representa a República Checa, en su momento lo que era unificado, exactamente, en el viejo mapa de Europa, que tenía todavía a la Unión Soviética, ¿no? A la URSS, que tenía todavía a la vieja Yugoslavia, ahí la vemos hacia el sur. Bueno, en ese mapa había un país que se llamaba Checoslovaquia y que estaba conformado por una parte que eran los checos y otra parte que eran los eslovacos. Estamos viendo Alemania también, viste que estaban las dos. Sí, las dos Alemanias, es verdad, separadas, ahí en ese viejo mapa, ¿no? A ver, esto nace después de la caída del Imperio Austrohúngaro, la parte que hoy representa, que hoy es Chequia o República Checa, pertenecía a la gobernación de Austria, y la parte que hoy es Eslovaquia pertenecía en su momento a Hungría. Y en un momento, tras la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, lo que sucede es que ambos pueblos, que encuentran muchos parecidos y muchos puntos en común, culturales, idiomáticos, bueno, muchas cuestiones que los identificaban a uno con otro, deciden conformar un solo Estado, en parte también para mostrarse más fuertes ante un mundo que acababa de salir de una gran guerra justamente, y donde había muchas potencias alrededor y tenían que guarecerse y protegerse. Esto fue apoyado, la idea de que se conforme un Estado llamado Checoslovaquia, por Estados Unidos, en un pacto de Pittsburgh se llamó, y también por las grandes potencias europeas como Francia e Inglaterra, que en su momento consideraban importante que haya un país lo más fuerte posible, poniéndole algunos límites a Alemania, ¿no? En el periodo de entreguerra. Checoslovaquia nace en 1918 y a partir de entonces se consolida rápidamente como una democracia próspera, industrializada, con algunas diferencias. El lado checo tenía siempre más industria y mejores ingresos per cápita que el lado eslovaco, siempre más pobre, más agrario, pero de a poquito eso lo van tratando de revertir, nunca lo terminan de revertir del todo, hasta el día de hoy te diría, pero van tratando de revertirlo de a poco. Hay un punto clave que cambia la historia de Checoslovaquia para siempre, que es el Pacto de Múnich. Pacto de Múnich. Sí, cuando asume el poder, digamos, Hitler en Alemania, y empieza a tener intenciones expansivas e imperialistas, lo primero que hacen las potencias europeas es entregar a Checoslovaquia al nazismo, ¿no? De hecho, hay ese Pacto de Múnich, lo firman entre Alemania, Inglaterra y Francia sin invitarlo a Checoslovaquia,
donde le permiten a Alemania invadir y prácticamente anexar Checoslovaquia. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque Hitler sostenía que en Checoslovaquia, lo que era cierto, había un alto porcentaje de alemanes y los quería repatriar. Había alrededor de 3 millones de alemanes en Checoslovaquia, entonces Hitler con ese argumento le plantea a las otras potencias europeas, che, yo quiero Checoslovaquia, y la otra potencia europea, para no enfrentarse con Hitler, le dice, sí, agárrala. Y le Sin entrega, consultarle ni al siquiera los propios protagonista, claro. De hecho, en ese momento los checoslovacos se sienten totalmente traicionados y entregados y solos, ¿no? Y se genera el primer quiebre en la historia de este país, que hasta ahí venía, en 20 años, había nacido en 1918, esto pasa en 1938, había generado a través de políticas de Estado, lo que se llamó el checoslovaquismo, que era la idea de unificar a los checos y eslovacos, venía evolucionando, como te digo, era una democracia próspera, una democracia con futuro, donde la gente tenía una buena calidad de vida y se había mantenido dentro de todo pacífica, y le sucede esto, se produce un primer quiebre, Hitler anexa prácticamente todo lo que hoy es República Checa y buena parte de lo que es Eslovaquia. Eslovaquia, lo que no se anexa, queda siendo aliado del nazismo. Bueno, se produce en la Segunda Guerra Mundial, digamos, prácticamente la extinción de Checoslovaquia como tal, pasa a ser parte de Alemania. Y los checos y los checoslovacos nunca olvidan eso, ¿no? Ahí vemos, estas son imágenes de la entrada de los nazis a Praga, ¿sí? A la capital de lo que era lo que era Checoslovaquia, que hoy es capital de República Checa. Los nazis anexan directamente este país. ¿Por qué produce un quiebre esto? Porque esto es en el año 38, en el año 45, ¿quién libera de los nazis a Checoslovaquia? Los soviéticos. Stalin y las tropas soviéticas son las que liberan a Checoslovaquia de Alemania, lo que genera que una vez restituida la paz en Europa y en el periodo de posguerra, Checoslovaquia se vuelve un país satélite y comunista, ¿no? Un país satélite de la Unión Soviética, queda del otro lado de la cortina de hierro, como le llamaban, que era esta división ficticia y simbólica, en realidad más que ficticia, entre el este y el oeste de Europa. Checoslovaquia queda al lado este y es un aliado de la Unión Soviética durante muchos años, porque los checoslovacos se habían sentido traicionados por el occidente de Europa, por los ingleses y los franceses, y porque se habían sentido salvados por los soviéticos. Entonces, Checoslovaquia responde a la Unión Soviética, a pesar de que había una tradición mucho menos totalitaria en Checoslovaquia y buscaban la democracia. En general, lo que gobierna Checoslovaquia los siguientes 40 años es el Partido Comunista. Entonces Checoslovaquia se vuelve un país satélite, hasta que la primera revuelta en contra del totalitarismo soviético es la famosa Primavera de Praga, que sucede en simultáneo al Mayo francés. Este es un momento de una Europa convulsionada, donde en Francia la juventud se rebela contra el sistema capitalista y en Praga la juventud se rebela contra el sistema comunista, ¿no? En ambos casos se rebelan contra los sistemas imperantes. En Praga se da esa revuelta que es pacífica, que causa la respuesta de lo que era el Pacto de Varsovia, que era un pacto militar entre la Unión Soviética y varios países del este de Europa, que terminan invadiendo Praga con tanques. Es famosa la imagen, ahí vemos los tanques. Son las imágenes, le contamos a la gente que nos está escuchando, estamos compartiendo justamente imágenes de archivo sí, exactamente. De reliquia. Exacto, esto es el mayo, esto es en realidad Primavera de Praga. Los soviéticos entran con tanques, esperándose encontrarse con una lucha armada, y se encuentran con un pueblo pacífico que les tiraba flores a los tanques, ¿no? De todos modos hay un montón de muertes. Por eso Primavera de Praga. La Primavera de Praga, porque además sucede en primavera. Claro. Empieza más o menos en febrero, marzo del año 68, que todavía era el final del verano, dura toda la primavera europea y termina en agosto del año 68, que ese es ya el verano pleno del norte, ¿no? Entonces es durante la primavera. Esa Primavera de Praga causa un montón de muertes, algunos dicen más de 500, otros dicen más de 1000, pero en definitiva los soviéticos lo que se encuentran es
con una ciudad que le responde pacíficamente. ¿Por qué Ah. se había producido esto? Porque había ascendido en Partido Comunista de Checoslovaquia un hombre cuyo ideales eran los de implantar un comunismo humano, le llamaba él. Ahí tenemos la imagen, es el segundo que te pasé, Joaquín. Se llamaba, ahí lo estoy buscando el nombre porque se fue, Alexander Dubček. ¿Sí? Él implanta la idea, no era una revolución, no, el otro, en la otra imagen que te pasé, se llama Alexander Dubček. Él lo que busca es, este hombre joven, carismático, que el socialismo siga gobernando en Checoslovaquia, pero sin censura, con la posibilidad de la crítica, de manera mucho menos totalitaria. La respuesta del pueblo es a favor de esto. Y la respuesta de los soviéticos es en contra de esto, mandando tanques para sofocar esta revuelta llamada Primavera de Praga. Hay un caso muy famoso cuando se termina la Primavera de Praga, de un joven estudiante que se prende fuego solo en la plaza, ¿no? Se suicida prendiéndose fuego, como una especie de protesta pública ante el totalitarismo soviético en Checoslovaquia. Y este joven se vuelve un símbolo de la lucha antitotalitaria de los checoslovacos, al punto tal que van 200.000 personas a su funeral, y después se lo toma de símbolo 20 años después en lo que se llama la revolución del terciopelo, de terciopelo, Sí. que ya te cuento un poquito de eso. Pero bueno, en definitiva, los checoslovacos terminan bajo el orden soviético con un régimen más duro en los siguientes años, pero se produce algo que no pueden revertir los soviéticos, que es el límite claro entre lo que hoy es República Checa y Eslovaquia. Sí. Y pasa a ser lo que era Checoslovaquia algo muy unificado, algo que empieza a tener sus primeros activos de separación. Sí. Y en el año 87, 88 se produce la revolución de terciopelo, que es ya con la caída del muro. Sí, todavía no había caído el muro, Ay. pero empezaba. Sí. La decadencia de la Unión Soviética, digamos, la década del 80, sucede esto, que son revueltas pacíficas en la calle, por eso se llama revolución de terciopelo, por revolución Sí, suave, ¿no? Donde si bien hay algunos enfrentamientos son menores y se logra abrir la democracia en Checoslovaquia, gana un partido capitalista por primera vez Sí. un año después, pero se logra que haya elecciones y sale Checoslovaquia de esta cortina de hierro y sale del mundo soviético, que al poco tiempo caería, se separaría de la Unión Soviética, caería el muro de Berlín, Claro, claro. y bueno, caería todo ese mundo bipolar, y Checoslovaquia quedaría como un país capitalista, entraría en el digamos, juego capitalista. Al poco tiempo se separaría en dos. ¿Por qué se separa? Esto también se llama divorcio de terciopelo, porque fue absolutamente pacífica la separación en el medio de un contexto de guerra, mientras la Unión Soviética tenía algunos conflictos, y sobre todo Yugoslavia, un montón de guerra, en Bosnia, en Croacia, en Serbia. En Checoslovaquia se produce una separación bien pacífica, que algunos dicen que es una separación de élites, que la gente no se quería separar. El pueblo no estaba a favor de la separación, pero tampoco estaba en contra. Nunca se produjo un referéndum que se iba a hacer, se iba a llamar un referéndum para que la gente vote la separación o no, y la verdad es que ese referéndum nunca se llamó. Se tomó la decisión desde las élites políticas, se decidieron separar los dos países y la gente acompañó de manera pacífica. El 1 de enero del año 1993, ahí estábamos viendo algunas imágenes cuando se festejaba el Año Nuevo, Checoslovaquia dejó de ser Checoslovaquia para pasar a ser dos países que existen hoy, que son República Checa o Chequia, como le llaman los españoles, y Eslovaquia. Esos dos países hoy juegan... Eso para entender, digamos, el porqué de la división. Sí, y que el porqué y de la mirada división... de cada uno, ¿no? La división en realidad no hay mucho porqué, porque en realidad no había grandes motivos, no había conflictos, no había peleas entre ambos, pero habían aflorado los nacionalismos en Europa porque se estaba separando Yugoslavia, se estaba separando la Unión Soviética. Bueno, dijeron, che, nos separemos, bueno, nos separemos.
Había algunas diferencias, los checos tenían Sí. un 20% más de ingreso per cápita que los eslovacos, eso generaba algunos Lo que vemos en rencores. azul, ¿no? Sí, los checos se sentían que sostenían a los eslovacos, los eslovacos sentían que eran ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces había algunas diferencias, pero siempre menores, no había odio, nunca hubo Y- odio. A tal punto que hoy tienen una Sí. muy buena relación institucional. Desde el punto de vista institucional, te iba a decir, o sea, cada uno tiene su gobierno. Cada uno tiene su gobierno hoy, son dos estados totalmente independientes entre sí, pero que suelen votar en bloque en la Unión Europea. Ambos están en la OTAN, ambos están en la OTAN, perdón, Claro. y en la Unión Europea, y suelen votar en bloque. Algunos dicen, algunos analistas internacionales, que en los hechos actúan casi como una federación de estados, Sí. que lo que hacen es sostener dos votos en la Unión Europea en vez de uno solo, Claro. ¿no? Algunas diferencias tienen, los eslovacos tienen euro, los checos sostienen la corona, La sí, moneda otra propia. moneda propia. Eslovaquia le costó un poquito más, era más agrario, menos industrial. Eslovaquia con el tiempo se ha ido industrializando y hoy también es un país próspero. República Checa es uno de los países con mejor calidad de vida de Europa, hoy por encima de Eslovaquia. Eso ha sido siempre así y sigue siendo así. Claro, lo que vemos ahí en el mapa es un punto estratégico también. Lo tenemos Están en ahí. el corazón de Europa Claro. los dos, ¿no? Ahí está, claro. Y además, hoy hay libre tránsito entre los dos países. Hay muchos checos trabajando en Eslovaquia, muchos eslovacos trabajando en Chequia, van y vienen sin ningún tipo de inconvenientes. La relación es tan buena que en 2018 se cumplían 100 años del momento en que se formó Checoslovaquia y se generó el año de la reciprocidad. Algunos soñaban con que se vuelva a unificar Claro, el país. claro. Y en realidad esto ¿Vos no qué sucedió, decís? pero sucedieron congresos conjuntos de los dos estados. Sí. Se juntaron el Congreso de República Checa y el de Eslovaquia y sesionaron juntos en algunos temas en común. Se juntaron mucho ambos presidentes. Incluso se llegó a elaborar una selección de hockey sobre hielo, que es el deporte junto con el fútbol más popular del país. Una Sí. selección checoslovaca en 2018, hace Una poquito. de los dos. Una de los dos representando- para jugar amistosos, Ajá. no para jugar oficialmente, Claro. pero como hermanados de nuevo, Claro. porque fue potencia Checoslovaquia en ese deporte. Una selección para los dos, claro. Claro, armaron eso y la relación sigue siendo muy buena. Esto en el 2018 en el marco del centenario y se festejó en ambos países los 100 años de la conformación de Checoslovaquia. Y hay mucha gente que ha vivido la época de Checoslovaquia que se siente checoslovaca. Que no se dice ni checa ni eslovaca, Ajá. sino checoslovaca. Checo. ¿No? Checo, sí. Y los más jóvenes no, los más jóvenes sí se No, sienten no. propiamente checos o propiamente eslovacos y la Checoslovaquia es una historia que le cuentan sus padres o sus abuelos. Claro. Hubo en el fútbol, yendo a eso donde hoy se juegan los dos el pase al Mundial, bueno, o por lo menos el seguir con separado, vida de digamos. cara al Mundial por Sí. separado. En el fútbol tienen una historia en común muy rica porque han jugado dos finales de mundiales. Checoslovaquia ha jugado el Mundial 34, la final con Italia, y la ha perdido contra la Italia de Benito Mussolini en un partido Sí. polémico, tranquilamente podría haber sido campeón del mundo. Y ha perdido la final de Chile 62 contra el Brasil de Pelé, Garrincha. Pelé no estuvo en la final porque Claro. estaba lesionado, pero con un gran Brasil, con un partido que empezó ganando Checoslovaquia 1-0 y lo perdió con Brasil. Estas imágenes son Sí. del 34, mirá la antigüedad de las De la imágenes. imagen. Pero es un equipo que ha llegado a dos finales del mundo, Checoslovaquia, no es poco. Y además ha sido campeón de una Eurocopa. Ahí vemos imágenes del 34, si puedes ponerme unita del 62 y ya pasamos a lo de la Eurocopa. Porque En los árboles. tiene uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol, Checoslovaquia. Tenés ahí si tenés la del 62, un poquito de Brasil y pasamos a la de la Euro 76. En la Euro 76 Checoslovaquia fue campeón de la Euro, algo que es todo un logro, es el mayor logro deportivo que ha tenido el fútbol en ese país. Le ha ganado la final a Alemania
¿sí? Y le ha ganado la semifinal a Holanda, que era la naranja mecánica. Holanda que Claro. fue a la final del 74 y a la final del 78. En el medio La pierde... histórica naranja mecánica. Claro, en el medio pierde la semi con Checoslovaquia y después, a su vez, Checoslovaquia le gana la final a Alemania. O sea, le gana al subcampeón del mundo y al campeón del mundo de manera consecutiva. Sí. Y le gana con un momento icónico en la historia del fútbol, que acá lo vamos a ver, con este penal. Mirá, este penal picado, ese jugador se llama Antonín Panenka. Es el primer penal picado así de Sí, porque aparte boquilla es como de que- la historia del fútbol. Claro. Ah, Nunca nadie había pateado un penal así. Y el tipo lo hace en el último penal definitorio para ganar la Euro. sí. Al día de hoy en España le llaman un panenka, patear un panenka a ese Por el tipo nombre de del penal, jugador. por el nombre del Aparte, jugador. claro, el arquero se tira, no. Se tira y se la Magia, tira. Eso que Abreu hizo muy famoso también en el Mundial 2010, este tipo lo había hecho en el año 76 y fue el primero en la historia. Entonces es un momento icónico de la historia del fútbol y lo hizo en el último penal de la final de una Euro. Entonces la verdad que sangre fría para este muchacho De una que Euro, claro. consagró campeón a los checoslovacos con una selección conformada extrañamente por 8 eslovacos y 3 checos. Porque normalmente Checoslovaquia tenía amplia mayoría de checos en su equipo. Sí. En este caso fue al revés. Y los eslovacos fueron quienes llevaron a Checoslovaquia campeón de Europa, ¿no? Marcando algunas de las diferencias. Y te hablaba de esta buena relación entre los dos países. Cuando se separan en 1993, los dos países estaban en plena eliminatoria para el Mundial 94. Entonces, y Checoslovaquia tenía chances serias de ir al Mundial. Estaba peleando para ir al Mundial 94. Había ido al Mundial 90. Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Algo que no tiene, o que mejor dicho, hasta el día de hoy no tiene precedente, no había tenido precedentes, que es jugar una selección de dos países. Después de separar los dos países, se conformó la selección de checos y eslovacos. Ya estaban separados, pero estaban en mitad de un torneo, que era la eliminatoria. Sí. Entonces jugaron una selección que se llamó representativo de checos y eslovacos. Ahí están las camisetas, se las mandé a Joaquín. Camisetas inéditas. Y terminaron esa eliminatoria juntos a pesar de ser dos países separados. Terminaron juntos, casi van al Mundial. Claro. En el último partido quedan afuera contra Bélgica. Si le ganaban Hubiera a sido Bélgica, súper histórico eso, ¿no? hubiera ido a un O sea, Mundial un equipo y a Estados que Unidos. representaba dos países. Claro, claro. Era algo rarísimo. Había pasado en el 92, en la Euro 92, que la Unión Soviética ya separada había Sí. ido como la comunidad de Estados independientes, que incluía ucranianos, bielorrusos, rusos, pero en la Euro, nunca en un Mundial. Claro. Esto pudo haber sucedido en un Mundial, no llegó a pasar porque el último partido que lo tenían que ganar contra Bélgica, lo empataron. Fue Bélgica al Mundial de Estados Unidos y los checos y eslovacos se quedaron afuera. A partir de ahí siguió el camino separado de los dos. Futbolísticamente, República Checa tuvo grandes equipos. En el 96 perdió una final de una Euro. En el 2006 fue al Mundial y era número 2 del ranking mundial en ese momento. Fue una desilusión, quedó fuera en primera ronda. Es el único Mundial que ha jugado República Checa. En el 2004 perdió la semi de la Euro extrañamente contra la sorpresiva Grecia, que después fue campeona. Y los eslovacos, con menos historia, han logrado lo que los checos no, que es ir al Mundial 2010 y pasar de ronda, ganándole ni más ni menos que a Italia en el 2010 y eliminando a Italia en primera ronda y pasando a Eslovaquia. ¿Dónde fue el Mundial en 2010? Ese fue en Sudáfrica. Sudáfrica. Esto que estamos viendo es Mundial 90, es la última presentación de Checoslovaquia como tal en un Mundial 90, que también fue el último Mundial de la Unión Soviética y de Yugoslavia, por ejemplo. Este es el partido contra Costa Rica en octavos de final. En este Mundial Checoslovaquia llegó a cuartos, perdió con Alemania, que después fue campeón ganándonos a nosotros. Hizo un muy buen Mundial el equipo checoslovaco. Y en octavo le ganó a Costa Rica con recordado partido en el que un delantero de esos que se hacen famosos en los mundiales le hizo 3 goles a los costarricenses, se llamaba Tomás Escurrabi, ¿no? Ahí vemos uno de los goles, un gran cabeceador que tenían los checoslovacos, pelilargo. Todos los que recuerden el Mundial 90 se acordarán de él, porque fue de esas figuras que aparecen en un Mundial que por ahí nadie conocía antes, Sí. y después de un Mundial se hacen conocidos, ¿no? Tomás Escurrabi.
Y bueno, eso es un poco en la historia en general de, Sí. de estos países. Da la sensación como que son más grandes, ¿viste? Como ahora vemos las selecciones con chicos, o sea, mucho más jóvenes, o no sé si es la apariencia. Sí, es la apariencia, es la apariencia. Si uno mira las edades son las mismas de ahora, pero sí, había algunos ahí pelados. Claro, que es decir, ¿cómo tiene? aparentaban veteranos. 23. Sí. Esta imagen que estamos viendo es República Checa contra Alemania en la final del Euro 96. República Checa estuvo a punto de ganar, la Alemania le empató sobre la hora y después Alemania fue campeón con gol de oro ese día. Una generación de jugadores checos muy jóvenes de la recientemente aparecida República Checa que tenía a figuras, por ejemplo, Karel Poborský, este pelilargo que vemos ahí, que jugó en el Manchester United, Pavel Nedved, que fue Balón de Oro en el 2003, muy conocido en Juventus, Lazio, Berger, que jugó en Liverpool, bueno, un equipo que en ese momento eran todos muy jovencitos y que años después, incluso llegaron la mayoría a jugar 10 años después, el Mundial del 2006, una generación que irrumpió en esa Euro y que fue muy recordada. En definitiva, esta es la historia de un país que ya no existe, que es Checoslovaquia, pero que vive en la herencia de dos países que todavía se quieren mucho, que son los checos y los eslovacos, y que hoy se juegan quizás una oportunidad para ir al Mundial. Repetime los cruces, era histórico. Eslovaquia con Kosovo, y República Checa con República de Irlanda. Los dos a las 16:45. Tiene lo suyo, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Van a ser, sobre todo, partidos. me parece que los dos van a ser parejos. Sí. Me parece que Eslovaquia tiene un poquito más que Kosovo. En el otro caso es más parejo. Y la verdad es que los dos, desde que se han separado, han perdido. Eran mejor equipo futbolísticamente, ¿no? Juntos. Eran mejor equipo cuando estaban juntos, por supuesto. Esa es la última generación Checoslovaquia, la de 1990, el último equipo que vistió la camiseta checoslovaca. República Checa hoy hereda la misma bandera de Checoslovaquia, mientras que Eslovaquia ha cambiado su bandera. Ambos conservan, esta es la de República Checa y era la bandera de Checoslovaquia. Eslovaquia tiene esta bandera ahora, los dos usan los colores blanco, azul y rojo, que son los colores eslavos. Bien. ¿No? Que si uno ve, los ve en Rusia, en Yugoslavia, actualmente en Serbia, en Croacia, en Eslovenia. Sí. Todos estos países tienen los mismos colores, rojo, azul y blanco, son los colores paneslavos y que ambos conservan en sus banderas, ¿no? Bueno, ¿era hoy compartir este informe? Gran informe, Gaby, felicitaciones. Bueno, gracias. Vamos a tener para repasarlo en La Tucumana, en nuestro canal y también en el diario, para leer algunos datos ahí. Excelente, excelente. Gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, a la música, ya venimos. Comienzo de espacio publicitario. Vení a festejar tu cumple en Cinema Center. Disfruta tu peli favorita con amigos y familia y convertirte en una estrella de cine. Podés mandarnos tus fotos y videos para que armemos un video que aparecerá en la pantalla del cine antes de que empiece la película. Escribinos a consultas@cinemacenter.com.ar y te contamos los precios y promos especiales que tenemos para cumples en todos nuestros cines.